Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Hola a todos. Qué alegría estar aquí con ustedes otra vez. Sí, la verdad es que hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que nos afecta a todos en el día a día. ¿Así? ¿De qué vamos a hablar hoy, Mateo? Pues vamos a hablar sobre el equilibrio entre ahorrar dinero y disfrutar de la vida. Un gran tema. Eso es algo muy difícil de controlar a veces. Exactamente. Por eso queremos compartir nuestras experiencias y opiniones con nuestros oyentes de nivel B1. Sí, porque al final, todos queremos vivir bien ahora, pero también pensar en el futuro. Claro. Bueno, antes de empezar, ¿cómo estás hoy, Sofía? ¿Cómo va tu semana? Bueno, la verdad es que un poco cansada. He tenido muchos gastos estos días. Te entiendo perfectamente. A veces parece que el dinero vuela de nuestras manos, ¿verdad? Sí, ayer fui al supermercado y gasté el doble de lo que había planeado. Vaya, eso pasa muchísimo. A mí me pasó la semana pasada cuando salí con mis amigos. ¿Qué pasó? ¿Gastaste demasiado en la cena? Sí, fuimos a un restaurante nuevo y la cuenta fue muy alta. Entonces, ahora tengo que reducir mis gastos. Bueno, no pasa nada, Mateo. Es normal tener semanas donde gastamos un poco más. Sí, es verdad, pero por eso es importante hablar de este equilibrio, ahorrar todo o vivir el momento. Me parece excelente. Vamos a empezar desde el principio, desde nuestra rutina diaria con el dinero. Perfecto. Sofía, cuéntanos, ¿cómo es tu relación con el dinero en tu día a día? Bueno, ahora intento ser muy organizada. Antes era muy diferente, la verdad. ¿Así? ¿Cómo eras antes con tus finanzas personales? Cuando era más joven, no pensaba en el futuro. Si tenía dinero en mi cuenta, lo gastaba todo de inmediato. Eso nos pasa a muchos al principio. Compras ropa, café, tecnología, de todo. Exacto. Iba a muchas cafeterías caras y compraba cosas que realmente no necesitaba. Vivía solo el presente. ¿Y qué cambió? ¿Por qué decidiste empezar a guardar dinero? Un día tuve un problema con mi coche. Se rompió el motor y la reparación era muy cara. Oh, no. Eso es una pesadilla para cualquiera. Sí, fue un momento de mucho estrés. No tenía ahorros y tuve que pedir dinero prestado a mis padres. Qué situación tan incómoda. Sentir que no tienes control de tus finanzas es horrible. Por eso mismo, cambié. Desde ese día decidí que necesitaba un fondo de emergencia. Muy inteligente, Sofía. Un fondo de emergencia te da mucha paz mental, sin duda. ¿Y tú, Mateo? ¿Siempre has sido una persona ahorradora o también tuviste que aprender? Bueno, yo soy un poco diferente. Yo era demasiado extremo en el otro sentido. ¿Qué quieres decir con eso de demasiado extremo? Pues que antes no quería gastar ni un solo euro. Quería guardar cada céntimo que ganaba. Ah, eras un poco tacaño entonces, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mis amigos me invitaban a tomar algo y yo siempre decía que no podía. Pero eso tampoco es bueno, Mateo. Trabajas duro y también necesitas disfrutar de tu tiempo libre. Tienes toda la razón. Me quedaba en casa para no gastar, pero me sentía muy solo y aburrido. Claro, porque el dinero es una herramienta, no el objetivo final de la vida. Exactamente. Estaba ahorrando para el futuro, pero estaba destruyendo mi presente. No disfrutaba de nada. Qué bueno que te diste cuenta de eso. Poco a poco se aprende a encontrar el punto medio. Sí, ahora busco el equilibrio. Pero cuéntame, Sofía, ¿cómo logras ahorrar dinero actualmente? ¿Tienes algún método? Sí, tengo un método muy sencillo que me ayuda a no estresarme. Uso la regla del presupuesto mensual. Interesante.
Cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo divides tus ingresos cada mes? Bueno, cuando recibo mi salario, lo primero que hago es separar el 20% para mis ahorros. El 20%. Eso está muy bien. ¿Y el resto? El 50% va para mis necesidades básicas, el alquiler, las facturas y la comida del supermercado. Entiendo. Esas son las cosas obligatorias que no podemos evitar pagar. ¿Y el 30% que queda? Ese 30% es mi dinero para disfrutar. Lo uso para salir a cenar, ir al cine o viajar. Me parece una estrategia excelente. De esa forma, sabes exactamente cuánto puedes gastar sin sentirte culpable. Así es. Si gasto todo mi dinero de diversión a mitad de mes, entonces sé que tengo que quedarme en casa. Claro, te toca ver películas en el sofá y cocinar en casa durante las próximas 2 semanas. Exacto, pero está bien porque sé que mis ahorros están seguros en el banco. No los toco para nada. Eso requiere mucha disciplina, Sofía. A veces es muy difícil resistir la tentación de comprar algo bonito. Es difícil, no te voy a mentir, especialmente ahora con las redes sociales y la publicidad constante. Totalmente. Ves a personas viajando a lugares increíbles o comprando ropa de marca y tú también quieres eso. Sí, pero hay que recordar que la vida en las redes sociales no siempre es real. Muchas personas están endeudadas. Eso es verdad. Prefiero tener una cuenta bancaria saludable que una vida falsa en Internet. ¿Y cómo es tu rutina actual con los gastos, Mateo? ¿Cómo te organizas ahora? Pues ahora intento aplicar el minimalismo en mi vida diaria. Intento comprar menos cosas materiales. ¡Qué interesante! ¿Cómo influye el minimalismo en tu forma de ahorrar dinero? Antes compraba muchos objetos. Por ejemplo, si veía un libro nuevo, lo compraba, aunque tuviera 10 libros sin leer en casa. Creo que muchas personas hacen eso con la ropa o los zapatos también. Sí, compramos cosas por impulso, por la emoción del momento, pero esa felicidad dura muy poco tiempo, tal vez unas horas. Es verdad, la emoción de comprar algo nuevo desaparece rápidamente y luego el objeto se queda en un rincón. Exacto. Ahora, antes de comprar algo, me hago una pregunta. ¿Realmente necesito esto para ser feliz? Es una gran pregunta. ¿Y qué pasa la mayoría de las veces cuando te preguntas eso? La mayoría de las veces la respuesta es no. Entonces pongo el objeto en su lugar y me voy de la tienda. ¡Qué buen control de ti mismo! A mí me costaría un poco más de trabajo, sobre todo con los zapatos. Es una cuestión de práctica, Sofía. Al principio cuesta, pero después te sientes libre. Tienes menos cosas y más dinero. Además, cuando compras menos cosas materiales, tienes más dinero para experiencias, ¿no crees? Absolutamente. Para mí, viajar o ir a un concierto con amigos tiene mucho más valor que un teléfono nuevo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Los recuerdos de un viaje duran para siempre. Las cosas materiales se rompen o se vuelven viejas. Aunque viajar también puede ser muy costoso si no tienes cuidado. Hay que planificar bien. Sí, pero viajar no significa necesariamente ir al otro lado del mundo y alojarse en hoteles de 5 estrellas. Tienes razón. ¿Cómo viajas tú de forma económica sin dejar de disfrutar de la experiencia? Me gusta planear los viajes con meses de anticipación. Busco vuelos baratos y prefiero apartamentos locales en lugar de hoteles grandes. Y supongo que también cocinas algunas comidas en el apartamento en lugar de ir a restaurantes caros todos los días. Claro que sí. Ir al mercado local en otra ciudad o país es una experiencia cultural fantástica y ahorras mucho dinero. Eso suena genial. Así puedes disfrutar del lugar, conocer la cultura y cuidar tu economía al mismo tiempo. Exacto. Como dijimos antes, se trata de buscar soluciones creativas. No es necesario sufrir para ahorrar. Hablemos ahora de los pequeños gastos diarios, esos que llamamos gastos hormiga. Petty expenses, ¿los conoces? Ah, los famosos gastos hormiga. Esos pequeños cafés, los aperitivos, las botellas de agua que compramos en la calle. Sí, parecen inofensivos porque son baratos, pero al final del mes representan una gran cantidad de dinero.
Totalmente de acuerdo. Si compras un café de 3 euros todos los días laborables, al mes son unos 60 euros. Y si a eso le sumas un croissant o unas patatas fritas, la cifra sube rápidamente a más de 100 euros. Es muchísimo dinero. Con 100 euros puedes pagar una buena parte de una escapada de fin de semana. Por eso yo ahora preparo mi café en casa por las mañanas y lo llevo al trabajo en un termo. Además de ahorrar, el café casero suele ser más rico si compras un buen grano. Por supuesto, disfruto mucho el proceso de preparar mi café antes de salir de casa. Es mi momento de paz. Yo antes compraba la comida en restaurantes cerca de mi oficina todos los días porque no me gustaba cocinar. ¿Y cómo solucionaste eso ahora? Comer fuera todos los días es muy costoso para el presupuesto mensual. Ahora cocino en grandes cantidades los domingos por la tarde. Preparo la comida para toda la semana. Ah, la técnica de cocinar por adelantado. Eso te ahorra tiempo durante la semana también, ¿verdad? Sí, me ahorra muchísimo tiempo y dinero. Llego a casa cansada del trabajo y la cena ya está lista en la nevera. Solo tengo que calentarla. ¡Qué buena organización! Así evitas la tentación de pedir comida a domicilio por la noche porque tienes pereza. Exactamente. Pedir comida a domicilio cuando estás cansado es muy fácil, pero destruye cualquier plan de ahorro. Es verdad. A veces la comodidad es el peor enemigo de nuestras finanzas personales. Pero bueno, Mateo, tampoco hay que ser perfectos. Si un día estás cansadísimo y pides una hamburguesa gigante con patatas fritas, no pasa nada. Es normal. Menos mal que lo dices, porque el viernes pasado pedí una hamburguesa gigante con patatas fritas. Estaba agotado. Te lo merecías, después de una semana de mucho trabajo. El problema es cuando se convierte en un hábito diario. Tienes razón. La clave es la moderación. Disfrutar de esos pequeños placeres de vez en cuando, no por rutina. A veces la gente piensa que ahorrar dinero significa tener una vida aburrida y triste, pero yo creo que es al contrario. ¿Por qué piensas que es al contrario, Sofía? Explícanos un poco más tu punto de vista. Creo que cuando tienes ahorros, tienes libertad. Si tienes dinero guardado, puedes tomar decisiones con menos miedo. Entiendo perfectamente. Si no te gusta tu trabajo, por ejemplo, puedes renunciar y buscar otro porque tienes un colchón financiero. Exactamente. Esa es la palabra. Un colchón financiero. Te da la oportunidad de cambiar de vida si lo necesitas. Sin embargo, si vives al día y gastas todo lo que ganas, estás atrapado. Tienes que aceptar cualquier situación por necesidad de dinero. Así es. Por eso, ahorrar dinero no es para comprar cosas caras en el futuro, es para comprar tu propia libertad y tranquilidad. Me encanta esa perspectiva, Sofía. Ahorrar para ser libres, no para ser ricos. Es una idea muy poderosa. Gracias, Mateo. Es algo en lo que pienso cada vez que decido no comprar algo innecesario. Pienso en mi libertad futura. Cambiando un poco de tema, hablemos de los planes ideales de futuro frente a la realidad actual. ¿Cuáles son tus metas financieras? Bueno, a largo plazo me gustaría comprar una casa pequeña cerca de la naturaleza. Ese es mi gran sueño. ¡Qué bonito sueño! Una casa tranquila donde relajarse. Pero para eso se necesita una cantidad importante de dinero. Sí, por eso voy guardando dinero mes a mes. Sé que va a tomar tiempo, pero tengo paciencia. Voy paso a paso. Excelente actitud. Lo importante es empezar, aunque sea con cantidades pequeñas. Todo suma con el tiempo. ¿Y cuál es tu meta ideal, Mateo? ¿Para qué estás ahorrando dinero ahora mismo? A mí me gustaría tomarme un año sabático en el futuro. Me encantaría viajar por toda América Latina sin prisa. ¡Wow! Eso suena como una aventura increíble. Viajar durante un año entero requiere una buena planificación económica. Sí, necesito calcular cuánto dinero necesito para el alojamiento, la comida y el transporte durante 12 meses. Pero es una meta maravillosa. Imagina todas las experiencias que vas a vivir y las personas que vas a conocer. Sí,
Por eso ahora, cuando veo un teléfono nuevo en el escaparate de una tienda, me digo, este teléfono equivale a un mes de viaje en Perú. ¡Qué buena forma de comparar! Así es mucho más fácil tomar la decisión de no gastar el dinero de forma absurda. Claro, es cuestión de prioridades. Prefiero pasar un mes explorando Perú que tener el último modelo de una marca famosa. Hablemos de otra cosa real. A veces el trabajo o los estudios nos causan estrés y gastamos dinero para aliviar ese estrés. Sí, es lo que llaman compras por estrés o terapia de compras. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, por supuesto. Después de un día horrible en la oficina, salgo y pienso, he trabajado muy duro hoy, me merezco comprar este vestido. Es una trampa mental muy común. Nos justificamos a nosotros mismos diciendo que nos lo merecemos por haber sufrido. Exacto. Pero al día siguiente, el estrés del trabajo sigue ahí. El vestido está en el armario y ahora tengo menos dinero en el banco. Entonces, el problema original no se resolvió con la compra, solo se ocultó por unas horas. Así es. Ahora cuando tengo un día estresante, intento relajarme de formas que no cuesten dinero. ¿Cómo cuáles? Danos algunas ideas para nuestros oyentes. Pues doy un paseo largo por el parque, escucho música en mi habitación, tomo un baño caliente o llamo a una buena amiga para charlar. Todas esas son opciones excelentes y saludables, y lo mejor de todo es que son completamente gratis. Sí, y la verdad es que me siento mucho mejor después de caminar por el parque que después de comprar cosas que no necesito. Yo hago algo similar. Cuando estoy estresado o cansado, voy al gimnasio a hacer ejercicio o salgo a correr al aire libre. El deporte es maravilloso para limpiar la mente, te llena de energía y reduce el nivel de ansiedad de forma natural. Totalmente. Además, cuidar la salud física también es una forma de ahorrar dinero a largo plazo, ¿no crees? ¡Qué buen punto! ¿Por qué dices que hacer deporte y cuidar la salud ayuda a ahorrar dinero? Bueno, si te mantienes saludable, vas a necesitar menos medicamentos y vas a ir menos veces al médico en el futuro. La prevención es económica. Ah, claro, eso es verdad. Comer bien y mantenerse activo evita problemas de salud que pueden ser muy costosos de tratar después. Exacto. Al final todo está conectado. La salud física, la salud mental y la salud financiera de nuestra cuenta bancaria. Es verdad. Bueno, Mateo, hemos hablado de muchas cosas interesantes hoy. Creo que es un buen momento para hacer un pequeño resumen. Me parece perfecto, Sofía. Vamos a recordar las ideas principales para que nuestros oyentes puedan absorberlas mejor. En primer lugar, hablamos de la importancia de encontrar un equilibrio entre disfrutar del presente y planear para el futuro. Sí, no debemos gastar todo por impulso, pero tampoco debemos ser extremadamente tacaños y dejar de disfrutar de la vida social. También mencionamos la regla del presupuesto mensual, dividiendo los ingresos en necesidades básicas, ahorros y dinero para diversión. Y no olviden evitar los gastos hormiga, esos pequeños caprichos diarios que destruyen tu presupuesto sin que te des cuenta. Por último, recordamos que ahorrar dinero nos da libertad y paz mental para tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Excelente resumen, Sofía. Creo que son consejos muy prácticos que cualquiera puede empezar a aplicar hoy mismo. Así es. Recuerden que no se trata de cambiar todo de golpe de un día para otro. Es un proceso lento, poco a poco. Exactamente. Cada pequeño paso cuenta. Si hoy decides preparar tu café en casa en lugar de comprarlo fuera, ya estás ganando.
Queremos invitar a todos nuestros oyentes a pensar en su propia rutina con el dinero. ¿Eres más ahorrador o te gusta gastar más? Pueden intentar repetir en voz alta las frases útiles que han escuchado hoy en el episodio para practicar su pronunciación en español. Sí, la práctica constante es la única forma de mejorar el idioma y llegar a hablar con fluidez y naturalidad. Muchas gracias por escucharnos hoy. Esperamos que este episodio les haya sido útil y motivador para sus finanzas y su español. Cuídense mucho, disfruten de la semana y sigan aprendiendo con alegría. Hasta la próxima. Repeat with us. See you in the next episode of Easy Spanish Podcast. Adiós.